Bueno, pues como decía, ¿no? Siempre es un placer y un gozo Tout le temps, el c'est poder un estar con plaisir vosotros. et une joie pouvoir être ici. Y a veces hay impedimentos, Parfois, il y a des empêchements. hay oposición, hay piedras en el camino Parfois, il y a des oppositions, des pierres dans nos chemins que tratan, ¿no?, de impedir los planes y los propósitos de Dios. qui essayent d'empêcher ce que le Seigneur veut faire. Pero tenemos un Dios todopoderoso Mais nous avons un Dieu qui est tout-puissant, que ha vencido a la muerte, qui a vaincu la mort, que nos ha dado vida cuando estábamos muertos, qui nous a donné la vie quand nous étions morts. y que esto es un milagro y es algo poderoso de su gracia y de su bondad. Ça, c'est un miracle qui vient de sa grâce et de sa vérité. Entonces, no hay nada imposible para Él. Donc, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Nosotros, por Él y por medio de Él, somos más que vencedores. Nous, pour lui, par moyen de lui, nous sommes Y plus que esto tiene que vainqueurs. ser un ánimo para nosotros. Et ça doit nous encourager. Adversidades, dificultades, claro que va a haber. On va avoir des difficultés, bien sûr. Jesús nunca nos dijo que no las íbamos a tener, Jésus nous l'a dit. pero también nos ha dicho que en Él, Me- por Él y por medio de Él somos más que En vencedores. lui et par lui, nous sommes beaucoup plus que vainqueurs. Y a mí me gustaría, en esta tarde, J'aimerais bien haceros una invitación, aunque yo creo que no necesitáis invitación. vous inviter, mais si vous n'avez pas besoin d'être invité, El día 1, 2 y 3 de noviembre, les 1er, 2 et 3 de novembre, viernes, sábado y domingo, c'est un vendredi, samedi et dimanche. vamos a tener también unas reuniones en Asturias, Il y aura aussi une conférence à Oviedo. en Oviedo. Algunos estuvisteis el año pasado, Quelques-uns, on est allé l'année dernière. podéis repetir, Vous pouvez y aller à nouveau. y algunos que no estuvisteis y deseáis ir, pues también estáis Les invitados a personnes poder ir. que vous le désirez, vous êtes invités. Solo necesitamos que nos digáis las personas que vais a ir para poderos dar el alojamiento On a besoin correcto, de savoir le nombre de personnes pour pouvoir bien vous accueillir. de la misma manera que somos atendidos aquí, Pareil qu'ici. pues poderos atender con gozo y en la mejor manera posible. Pouvoir nous en occuper de vous avec la joie. Entonces, pues a través de Pedro o a través de allí de Asturias, los que ya tenéis relación, pues necesitamos que confirméis las personas Il que faudra vais a ir confirmer y que podamos disfrutar como estamos disfrutando aquí et hoy qu'on puisse profiter, pareil qu'ici, de la palabra de Dios, de la parole de Dieu, de los momentos de alabanza, des moments adoración de louange, d'adoration y de la comunión de los cristianos, de los hermanos en la fe. et de la communion des frères et sœurs dans la foi. Y de eso me gustaría también hablar esta tarde. J'aimerais bien parler de ça. Quiero que vayamos al capítulo 14 del libro de Romanos. Si vous voulez nous accompagner au Romains chapitre 14, Y es curioso este capítulo, c'est très curieux ce chapitre. no porque esté en la Biblia, no porque vaya dirigido al pueblo romano, Pas parce que soit dans la Bible, ni parce que soit dirigé au peuple romain, o mejor romain dicho a la iglesia de Roma, ou à l'église qui était là-bas. sino que si pues todos sabemos y conocemos Sinon, estos pasajes, estos versículos que vamos a leer, les passages et les versets qu'on va lire, son el final de esta carta que Pablo había escrito. c'est la fin de la lettre que Paul avait écrite. El libro consta de 16 capítulos, Et dans le livre, il y a 16 por lo chapitres. tanto el capítulo 14 y 15 Dans son les el final chapitres de esta carta. 14 et 15, c'est presque la fin du Y en livre. el encabezamiento de la Biblia que yo uso nos habla de los débiles en la fe. Dans sa Bible, il y a un titre, il y a écrit Les faibles dans la foi. Esto es lo que nos dice en el capítulo 14. Dans le chapitre 14, Y de la misma manera que hay débiles en la fe, también hay fuertes en la fe. aussi il y a des personnes qui sont fortes dans la foi. Entonces vamos a leer el texto desde el capítulo 14, versículo 1 al versículo 12, On va lire du verset 1er au verset 12 para entrar un poco en contexto, en idea de lo que el apóstol está tratando de enseñarnos. pour pouvoir comprendre ce que l'apôtre voulait nous dire. Quiero advertir antes de continuar Je voulais vous avertir que según vayas leyendo te vas a sentir sorprendido, qu'on va se surprendre porque vas a decir, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? parce qu'on peut se dire qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si de las cosas que está hablando aquí no son cosas en las que yo aparentemente participo o vivo, Je ne me vois pas refléter ici peut-être. pero nos dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Mais on sait que toute l'écriture est inspirée par Dieu. Y no solo eso, dice que es
útil Et pas seulement ça, sinon que la parole est utile para enseñar, para corregir, pour para enseigner, pour redarguir, corriger, pour nous montrer, para que el hombre de Dios esté perfectamente preparado. afin que Para l'homme de toda Dieu buena obra. soit préparé pour toute bonne œuvre. Entonces, aunque directamente pueda parecernos que no tiene que ver con nosotros Et même si on peut penser que ce texte n'a rien à voir avec nos algunas de vies, las cosas que aquí vamos a leer, des choses qu'on va lire, pero tiene que ver con nosotros Mais oui, porque ça- la escritura es útil. on va les voir. Para no hacerlo largo, si quieres lo lees en francés. En francés está puesto ahí Está puesto, lo siempre. leo en español y... En français va être affiché tout le temps sur les panneaux. Quiero usar una traducción que es en el lenguaje actual, Il va utiliser une traduction que c'est dans les langages d'aujourd'hui. porque la gran mayoría soléis tener, de los que estáis aquí presentes, la versión Reina Valera del 60 o la Biblia de las Américas. Parce qu'il y a des différentes versions, la Reine Valera et la Entonces Bible vamos des a tener Amériques. ahí una doble información, aunque nos habla todo de lo mismo, Même si c'est la même pero a veces hay un Bible, lenguaje que es un poquito más mais parfois il y a entendible. des langages qui sont différents. Entonces yo voy a leer lo que esta versión dice y pues tú lees la tuya, aunque te vas a hacer un lío. Versículo 1 del capítulo 14. Verset 1er, chapitre 14. Y dice, reciban bien a los cristianos débiles. Es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verdura. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verdura no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Si leemos esto, algunos ven aquí un camino libre, bien, podemos comer de todo. Si on restait là, on peut dire oh, c'est bien, on peut tout manger. O puedes pensar y decir lo que está diciendo, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? On Si peut yo se como dire- verdura, como carne, como de todo. Qu'est-ce que ça par rapport à moi? Trataré en el transcurso de la predicación de explicar la Après, idea que tengo. il va les développer. Versículo 4 dice, ustedes Verset no 4. tienen derecho a criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Permítanme darles otro ejemplo. Verset Hay, 5. hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto. Los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan las gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo que hacen para honrar a Dios y también le dan gracias. Nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Versículo 8. Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad, Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Por eso, no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la Iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia, Dios nos dice, juro por mi vida, que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Vamos a parar ahí. Y como decía, ¿no? Aquí está hablando de débiles, Ici, parler des personnes qui sont faibles, está hablando de fuertes des personnes qui sont fortes en la fe, dans la foi. está hablando de comidas, está hablando de Il festividades. nous parle de manger, des jours spéciaux.
Por lo que aquí nos damos cuenta, parece que había ciertos problemas entre los cristianos fuertes, que eran los gentiles, Et on peut voir qu'il y avait de certains problèmes entre les chrétiens forts, qui étaient les gentils, y los débiles, que eran los judíos, los que estaban recién convertidos, et les faibles, qui étaient les juifs, qui venaient de o se venían de un convertir, contexto de las normativas y las leyes del pueblo judío. qui venaient des lois des peuples juifs. Y lo que vemos, si analizamos un poco la carta como este pasaje, Et ce qu'on peut voir, si on développe un petit peu le passage, es que lo que Pablo está tratando de decirnos, lo que Pablo está tratando de enseñarnos, ce que Paul essaye de nous enseigner, de nous dire, de nous montrer, es que verdaderamente nuestro foco, vengamos de la cultura, de la denominación o del grupo de cristianos que vengamos, que peu importe de quelle origine nous venons, debemos de ponerlo en Él. nous devons fixer nos regards en lui. No tanto en nuestras maneras, nuestras formas, a veces en nuestro propio egoísmo, sino el foco tiene que estar centralizado Nous en devons Jesús. diriger notre vie à Jésus. En esta carta distingue dos grupos, los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Dans cette lettre, il fait une différence entre les forts et les faibles dans la foi. Claro, es curioso que si vamos al capítulo 15 en el versículo 1, C'est curieux, si nous allons au chapitre 15, verset 1er, Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces vemos cómo Pablo nous pouvons voir comment Paul, se considera fuerte en la fe. il se considère en étant fort dans la foi. No podemos apreciar mucho los detalles de cada uno, de los fuertes, de los débiles, On ne peut pas voir aussi bien les détails des personnes qui sont pero forts lo et que faibles. pero sí podemos darnos cuenta es que hay un punto en común hacia donde Pablo nos quiere llevar, Mais on peut voir qu'il y avait un point en commun où Paul voulait leur diriger. y es la aceptación mutua que tienen que tener tanto los débiles como los fuertes dentro de la iglesia Et c'est de Dios. l'acceptation des saints et les autres dans l'Église. Si te vas al tema, puede parecer algo muy liviano, algo muy sencillo. C'est pas une chose légère, même si on peut le penser. La discusión que aquí están teniendo puede parecernos algo insignificante, Parce qu'on peut penser que c'est pas des choses importantes. pero lo que para unos puede ser algo insignificante, para otros puede ser algo muy importante para sus Mais vidas. ce que pour quelques-uns, c'est des choses qui sont pas très importantes. Pour les autres, ça peut être des choses très importantes. Y por eso tenemos que tener cuidados, los maduros, de la Es- misma manera que los no tan maduros, Et c'est pour cela que nous devons faire attention, nous tous, de tener ciertos cuidados aún en las cosas más insignificantes que en la vida común nos acontecen y vivimos. de faire attention aux petites choses, aux détails. Porque aquí estábamos viendo que para algunos era algo importante, algo trascendental, algo que les afectaba en gran manera. Parce que pour quelques-uns, c'était des choses très importantes qui les affectaient dans sa vie. De la misma manera podemos ver que otros lo tomaban como, bueno, ¿y qué tiene que ver? Que coman, que no coman, que guarden un día, que guarden otro. Et pour les autres, ce n'était pas important ce qu'ils mangeaient ou les jours. Pero la realidad es que había cierto conflicto que había que atenderlo y por eso el apóstol estaba tratando de traer claridad y luz al asunto. Mais ça posait des problèmes et c'était pour cela que l'apôtre il essayait d'amener une clarté. Y aquí creo que hay varias exhortaciones que hoy día tenemos que aprender y podemos hacer nuestras también en cuanto a cómo es nuestra relación dentro de la iglesia, del pueblo de Dios. Ici, il y a des exhortations et des choses à apprendre de comment doit être notre relation avec nos frères et sœurs dans l'Église. Y en el versículo 14, en el versículo 1, el apóstol Pablo empieza con un verbo imperativo, con una ordenanza. Dans le chapitre 14, verset 1er, il y a un verbe impératif, et donc c'est un ordre. Y es recibid. Il dit accueillir. Y recibid, ¿a quién se estaba dirigiendo Pablo? À qui il se dirige? ¿A los fuertes o a los débiles? À personnes qui sont forts ou aux personnes qui sont A faibles? los fuertes, ¿verdad? La primera exhortación es a los fuertes. Aquellos que tenían una mayor madurez, un mayor conocimiento de las verdades bíblicas, de las verdades de Dios. Aux personnes qui sont faibles. Ellos podían entender y comprender de que estas cosas insignificantes Dios ya las había desechado, que ahora lo importante era dirigirnos y centrarnos en Cristo. Il fallait se diriger à Christ. Pero claro, estos fuertes parece ser que hacían como cierto menosprecio a estos débiles. Mais les personnes qui étaient fortes, on dirait qu'ils méprisaient les autres qui étaient des Bueno, esto personnes faibles. no importa, no pasa nada. En disant ce n'est pas grave. Había como cierta desconsideración dentro de la iglesia. Ils méprisaient.
Unos se jactaban de que eran maduros, de que ya eran cristianos de tiempo. Il y a des personnes qui étaient fières d'être des personnes mûres dans la foi. Y cuando venían a estos judíos que venían de un trasfondo diferente, de una cultura diferente, Y pues con- como que había cierto menosprecio. Quand ils voyaient les Juifs qui venaient d'une autre loi, ils les méprisaient. Y vemos, ¿no?, que a veces en el pueblo de Dios caemos también en estos errores. Et on peut voir que nous, dans les peuples de Dieu, on peut tomber dans Estamos les mêmes erreurs. escuchando, desde que hemos comenzado estos estudios acerca de la importancia que tiene o la influencia que tiene en nuestras vidas. On a entendu parler depuis le début de l'importance de l'influence que nous avons El ejemplo envers les autres. El ejemplo también que Jesús nos dejó y nos dio a través de su propia vida, de su propia relación con los discípulos. L'exemple que Jésus nous a laissé avec sa propre vie, Nos avec les hablaban disciples. de la humildad de Cristo, cómo siendo Dios no se aferró a algo que Él se hacía fuerte para poder librarse de todas las situaciones. Lui, en étant Dieu, il était humble d'esprit. Pero a veces caemos en el error, ¿no?, de tratar de que desde nuestra posición, y estoy hablando a los maduros, Et parfois, on tombe dans l'erreur, on parle aux personnes qui sont fortes dans la foi, de pensar que las cosas son y deben ser como nosotros creemos, pensamos, y que todo el mundo debe de aceptarlo. de penser que les choses sont comme nous les pensons et les gens doivent l'accepter. Por eso Pablo, en este pasaje que está dirigido a los débiles de la fe, lo primero que hace es decirle a los fuertes, a los maduros en la fe, recibid al C'est débil. pour, Bueno, estamos. On y est. ¿Escucháis ahí atrás bien? Vous entendez bien au Perfect. fond? Pablo les está diciendo Paul leur dit, que lo que tienen que hacer es recibir al débil. ils doivent recevoir les faibles. Y esto no solamente tiene que ver con tolerar Et al donc c'est débil. pas seulement, Debe haber una la aceptación, tolérance. tiene que haber una aceptación común Il doit y avoir une acceptation commune. que dentro de la iglesia se tiene que dar y se tiene que establecer. Ils doivent être dans l'Église et ça doit être établi dans l'Église. Y en este versículo 1, al final de este pasaje, yo creo que nos da todavía una aclaración más todavía. Et donc dans ce passage du chapitre 14, il nous donne une autre déclaration. En la versión que tenéis vosotros dice, para no contender o no contender sobre opiniones. Donc il ne faut pas discuter, dans votre version certainement, c'est qu'il ne faut pas discuter les opinions. En esta otra versión que yo estaba leyendo, la traducción al día de hoy, Et dans la traduction parole d'aujourd'hui, dice, a los que todavía no entienden bien lo que Dios les ordena. ils parlent de ceux qui ne comprennent pas bien ce que Dieu leur demande. Aquí lo que nos está diciendo es que dentro de la iglesia hay, digamos, diferentes grupos de personas Et ça nous dit que dans l'Église, il y a différents groupes de personnes. y que no hay que juzgar. Et il ne faut pas juger. Claro que hay que atender, claro que hay que instruir, claro que hay que enseñar, Bien sûr, il faut prendre soin, il faut instruire, il faut enseigner. pero nos está diciendo que los cristianos, los ya maduros, tenemos que recibir, Mais il nous dit que nous, les chrétiens mûrs, on doit recevoir. tenemos que ayudar, tenemos que enseñar, tenemos que instruir. Les faibles, on doit enseigner, on doit instruire. Si recordáis cuando Moisés se le dice de que no va a entrar a poseer la tierra prometida, Vous vous rappelez quand Dieu a dit à Moïse qu'il ne pourrait pas entrer dans la terre promise? Dios le dice que va a ser Josué el que va a entrar, el que va a tomar Il posesión lui de dit ella. que c'est Josué qui va mener le peuple dans la terre promise. Pero claro, el hombre maduro en este momento era Moisés y el hombre inmaduro hasta cierto punto era Josué. Donc dans ce cas, l'homme mûr c'était Moïse et celui qui n'était pas très mûr c'était Josué. Pero vemos cómo Dios le trajo una revelación. Mira, tú no vas a entrar, va a entrar Josué. Mais Dieu a donné à Moïse une révélation, c'est pas toi qui vas entrer dans la terre promise. Pero de la c'est Josué. misma manera le dice a Moisés, pero ahora tú lo que vas a hacer con Josué es lo siguiente. Mais il a dit aussi à Moïse, voici ce que tu vas faire avec Josué. Vas a instruirle, vas a enseñarle, Tu vas l'instruire, tu vas l'enseigner, vas a animarle tu vas l'encourager y le vas a fortalecer. et tu vas le fortifier. No solamente le estaba diciendo que alguien iba a tomar
su lugar y iba a recibir la bendición de la tierra prometida. Donc, c'est pas seulement qu'il lui disait, il va prendre ta place, il va recevoir la bénédiction de la terre promise, Sino ahora él tenía que llevar adelante este proceso. mais il fallait qu'il l'aide à aller de l'avant dans ce processus. Algunos dicen y pensáis que Moisés no entró en la tierra prometida, es así, ¿no? Donc, il est dit que Moïse n'entra pas dans la terre promise. Él la vio de lejos, Il l'a vu de loin, pero nos dice, pone esto entre paréntesis, por eso es bueno que no esté grabándose, donc on va mettre entre parenthèses, et c'est bien que ce ne soit pas enregistré. ¿quién estaba en la transfiguración? Qui était là le jour de la transfiguration? Entonces, ¿entró o no entró? Bueno, dejarlo ahí, esto Est-ce es qu'il est para... entré dans la terre promise ou pas? Bueno, ¿no? ¿Quién ha dicho que no? Ah, vale, vale. No, bueno, digo que volvemos al contexto de Romanos. On va revenir au contexte de Romains. Vemos que lo que a Pablo le interesaba era que la iglesia no se dividiera por temas de cultura, Donc on voyait que pour Paul, ce qui lui importait, c'est que l'Église ne soit pas divisée par des questions de culture, porque algunos no habían todavía entendido bien el mensaje del Evangelio. parce que certains n'avaient pas encore bien compris le message de l'Évangile. Lo que a Pablo le interesaba, como creo que a todos y cada uno de los que estamos aquí nos interesa, Et ce qui intéressait Paul, et je crois nous intéresse à nous tous, es que miremos primeramente el reino de Dios y su justicia. c'est que nous regardions d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Y sobre todo tener cuidado, porque existe a veces esta tendencia en nosotros de juzgar a los demás por las cosas que hacen o por opiniones personales. Et donc que nous soyons prudents et que nous ne jugions pas les autres pour ce qu'ils pensent ou leurs opinions. Recordar este primer versículo, aceptar al débil en la fe. Rappelons-nous du premier verset du chapitre 14, donc acceptez ceux qui sont faibles dans la foi. Pero no para juzgar sus opiniones. Et ne jugez pas leur opinion. En esta versión de la traducción de lengua actual, Dans cette version parole Decía- d'aujourd'hui, recibir a los cristianos débiles, recevez les chrétiens faibles. a todos todavía, a estas personas que todavía no entienden lo que tú hoy eres capaz de entender. À ceux qui aujourd'hui ne comprennent pas ce que toi tu comprends aujourd'hui. Porque si algo es una realidad y es una verdad, es que ninguno hemos nacido aprendidos ya. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'aucun de nous n'est né avec toute la connaissance. Todos en cierta manera hemos experimentado lo que Josué experimentó en manos de Moisés. Nous tous, nous avons expérimenté ce que Josué a expérimenté dans les mains de Moïse. Hemos sido instruidos. Ha habido personas que nos han enseñado. On a été instruits, il y a des personnes qui nous ont enseigné. Hay personas que nos han animado, que han Il y a estado a des nuestro gens lado. qui nous ont encouragés, qui ont été à nos côtés. Hay personas que nos han fortalecido cuando a veces hemos tropezado, hemos caído. Des gens qui nous ont fortifiés quand des fois on est tombé, on Y a este trébuché. es el trabajo de los fuertes Et en la fe. c'est le travail de ceux qui sont forts dans la foi. Porque a veces las opiniones son juzgadas desde la base de nuestras opiniones. Parce que des fois, les opinions, ben, c'est sur la base de nos opinions. Y lo que se trata es de tener comunión Et quand il s'agit d'avoir la communion, y que sea la propia palabra de Dios la que moldee nuestros pensamientos y nuestro que carácter. ça soit la propre parole de Dieu qui modèle nos caractères et nos pensées. Por eso la importancia de llevar nuestros pensamientos sometidos a la bondad, a la verdad de Cristo. C'est pour ça qu'il est important que notre pensée soit soumise à la pensée de Christ. ¿Y cómo es la verdad de Cristo? Está revelada en la palabra de Dios. Et comme la pensée de Christ est révélée dans la parole de Dieu, Y todos tenemos opiniones, tous, c'est vrai, on a des opinions, pero nuestra opinión tiene que tener un fundamento. mais notre opinion doit avoir un fondement. Y la garantía de que estamos en la verdad, aunque incluso a veces podemos equivocarnos estando en ella, Et la garantie que nous sommes dans la vérité, quoique on peut toujours se tromper, siempre va a ser lo que Dios nos enseña y nos dice en su palabra. c'est ce que Dieu nous dit et nous enseigne dans sa parole. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 15. On va aller à Tite, chapitre 1, pardon, verset 15. Voy a leerlo otra vez en esta versión que estoy diciendo. Donc je vais lire encore dans la version parole pour aujourd'hui. Igual tú tienes que leerlo en francés porque no sale. Si, voy a Vale. leer. Tito, versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Vale.
Donc, No hay prisa. Tranquilo. ¿vas a leer primero? O yo. Como quieras. Yo. Empieza. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Pero los que no obedecen ni confían en Él, creen que nada es bueno, solo piensan en lo malo y no les remueve la conciencia. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incroyants, car leur intelligence et leur conscience sont marquées par l'impureté. Creo que no hemos sido llamados a establecer dogmas Je crois qu'on dentro de la n'a Iglesia pas été appelé à établir des dogmes dans l'Église, en cuanto a lo que nosotros pensamos y creemos, cuál es lo correcto, cuál es la verdad. dans ce que nous pensons ou croyons de correct en concernant la vérité. Nuestras dogmas, nuestras enseñanzas tienen que estar basadas en lo que Dios nos enseña en su palabra. Nos croyances, notre dogme doit être basé sur ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Por tanto, si estás dentro de ese grupo considerado de maduros, de fuertes en la fe, Donc si vous êtes dans ce groupe de ceux qui sont considérés comme mûrs dans la foi, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿Cómo la gente se va a dar cuenta de nuestra madurez comment les gens vont se rendre compte de o de nuestra maturité, fortaleza en la fe? de notre force dans la foi? ¿Solamente en lo que nosotros podemos hablar? Est-ce que c'est seulement de ce que nous pouvons dire? Yo creo que nuestra propia vida, nuestro ejemplo, es el signo más evidente de que somos maduros Je o crois inmaduros. que notre propre vie, ce que nous sommes, est le signe le plus évident de notre maturité. Llevamos escuchando esta mañana acerca de estas cosas, de la influencia que nuestra vida tiene, de qué ejemplo que Jesús nos ha dado. On a entendu parler ce matin de l'influence qu'on peut avoir par rapport à ce que Jésus nous a donné. Claro que había una palabra revelada, claro que hay una palabra escrita, pero luego se manifestó con el poder, con los hechos, con las acciones. C'est vrai qu'il y a une parole révélée, une parole écrite, mais elle se manifeste dans les actions. Por eso nuestra madurez se muestra en cómo enseñamos, Donc notre maturité, con nuestra paz, con nuestra bondad, con nuestra mansedumbre. c'est par rapport à ce que nous enseignons par notre vie, notre bonté, notre patience, notre douceur. Y yo creo que todos tenemos ahí a veces dificultad, C'est vrai que tous, on est passé par des difficultés, porque a veces contendemos con estas cosas por nuestra madurez o dependiendo también de lo que hemos crecido o avanzado en el Señor. parce que tous, on a des luttes par rapport à notre maturité ou ce qu'on a vécu dans le Seigneur. Si recordáis cuando el samaritano ayudó a la persona que estaba caída, Quand nous que había rappelons sido asaltada en el comment camino, le Samaritain a aidé celui qui était tombé au bord du chemin, dice que él, la ayuda que prestó a esta persona fue desde su propia condición, dice que él descendió, que se puso a su lado. donc on a vu que cet homme, il s'est mis à son niveau, il a pris sa condition. Y a veces los maduros, los fuertes en la fe, atendemos la situación desde nuestra condición, desde nuestra situación. Des fois, nous qui sommes mûrs, on vit les situations depuis notre position. Yo sé que estamos en un aprendizaje, en una instrucción que todos y cada uno de los que estamos aquí, Dios va haciendo cada día. Et nous sommes dans un apprentissage. Dieu, chaque jour, agit en nous. Como Pablo dice en Filipenses, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comme c'est dit dans Philippiens, celui qui a commencé une bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Christ. Los que me seguís o tenemos relación sabéis que es un versículo que uso mucho porque es una verdad escrita y vivida por mí. Ceux qui me connaissent savent que c'est un verset que j'utilise beaucoup parce que c'est un verset qui est écrit pour nous. Y que espero también sea en ti. Dios va a seguir haciendo la obra en nosotros hasta el día que estemos en su presencia. Il est vrai aussi pour toi. Dieu va continuer cette bonne œuvre qu'il a commencé à nous pour la mener à la perfection. Por eso, si somos de esas personas maduras, que ya sé que muchos de los que estamos aquí somos, Donc si nous sommes de ces personnes mûres, je sais que beaucoup le sont ici, nuestras decisiones, nuestros consejos, nuestra enseñanza no están o no deben estar basadas tanto en nuestros criterios, nos décisions, nos enseignements, nos conseils
doivent être basés, sino en la verdad revelada que tenemos en la palabra de doivent pas Dios. être basés sur nos opinions, mais seulement sur ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Allí en España usamos muchas refranes, En Espagne, on a beaucoup dichos, de refrains, dichos, des populares. oui, des proverbes, No son proverbios, pero muchos de los Sí. refranes que se usan, dichos populares del pueblo, oui, c'est vienen de des proverbios. dictons, voilà, des dictons populaires. Bueno, os voy a poner uno a ver si entendéis. No le busques 3 pies al gato. On dit dicton en français. En francés también se dice, ¿no? C'est dit c'est dicton. Dictón. Si yo he dicho 3 pies al gato, ¿es lo mismo? No le busques 3 pies al gato. Oui, donc en espagnol, il y a un dicton qui dit ne cherchez pas les 3 pattes du chat. ¿Qué significa eso? Buscar que ça 3. signifie? No le busques 3 pies al gato. Ne cherche pas 3 ¿Es como es bueno que no nos graben? No. Eso no, ves, los búlgaros no lo entienden. Les Bulgares ne comprennent pas. Los españoles decimos no le busques Les 3 pies al Espagnols. gato. Qu'est-ce que ça veut dire? Boril, ya sé que una silla tiene 4 patas y un gato tiene 4 patas. Je sais qu'une chaise a 4 pieds et un chat aussi. Si dice de no buscar 3 patas, ¿por qué es? Si on dit qu'il ne faut pas chercher 3 pattes, c'est pourquoi? Si hay 4 y nosotros estamos buscando 3, ¿por qué es? S'il y en a 4 et qu'on en cherche 3, pourquoi? Bueno, lo dejo ahí para que lo penséis y... Non, je vous laisse réfléchir. Bueno, veo que os habéis despertado. Oh, je vois que vous êtes réveillés, c'est bien. ¿Ya os das cuenta de las 3 patas o...? Est-ce que vous voulez que je continue à parler des 3 pattes? ¿No? ¿Sabéis? Hay una persona que lo sabe todo, Il y a une personne en España, qui sait tout en Espagne. pero creo que en Francia también. En France aussi peut-être. Google, ¿no? Google. Entras en Google y ahí te lo va a decir. ¿Qué significa 3 pies al gato? Buscar 3 pies al gato. Cherchez sur Google. Lo que está claro de una u otra manera, Ce qui est clair d'une manière ou d'une autre, como en este pasaje que hemos leído y estamos comme leyendo de ce Romanos 14, passage que nous sommes en train de lire dans Romains 14, es que tanto débiles c'est que ce soit les faibles como fuertes, comme les forts, que vivamos o que muramos, que nous vivions ou que nous mourions, que nos dice que que dit Dieu, del Señor somos. nous sommes du Seigneur. Amén. Amen. Aquí seguramente habrá fuertes, débiles, Donc il y aura des forts et des faibles. vivos todos, pero que no se haya quedado ninguno muerto, tendríamos un problema. Nous sommes tous vivants, j'espère. Y lo que es que somos del Señor, le Et nous pertenecemos sommes au a Él. Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Es cierto que en nuestra conversión experimentamos cierta muerte a nuestro yo, Et à travers notre conversion, donc, nous expérimentons cette mort en nous-mêmes. experimentamos un nuevo nacimiento, una regeneración. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. On expérimente une nouvelle naissance. Nous sommes passés de la mort à la vie. Y ahora nuestra vida le pertenece a Él. Ahora vivimos para Cristo. Et maintenant, notre vie lui appartient. Nous vivons pour Christ. Ahora tenemos una comunión con Él que antes no teníamos. Et maintenant, nous avons cette communion avec lui qu'avant, on n'avait pas. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de Et Jesucristo. maintenant, nous avons la paix avec Dieu à travers de Jésus. Y nos dice en el versículo 9, Et il nous est dit au verset 9, dice que para esto murió y resucitó Cristo. c'est pour cela que Christ est mort et qu'il est ressuscité, Dice para ser nuestro Señor. pour être notre Seigneur. En la versión que yo estoy tomando hoy, C'est dice, un titre. no, Romanos En 14:9. Romains, Romanos Donc 14:9. Romains 14:9, Nos dice que por esto murió y resucitó Cristo, para ser nuestro Señor. c'est pour ça que Christ est mort et ressuscité, pour être notre Seigneur. En la versión que estoy usando, Dans la version que j'utilise, dice, en realidad,
En realidad, En réalité, Jesucristo murió y resucitó Jésus-Christ est mort et a ressuscité para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. pour avoir autorité sur les morts et sur les vivants. Su muerte y resurrección fue imputada, su justicia fue imputada en nosotros. Et sa justice, à travers sa mort et sa résurrection, nous a été imputée, nous a été donnée. Ahora podemos estar delante del Padre y Dios considerarnos justos. Et nous pouvons être maintenant devant le Père et il nous considère justes. No porque nosotros seamos buenas personas o hagamos cosas bien, Pas parce que nous sommes de bonnes personnes ou qu'on fait les choses de bien, sino que ahora por medio de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ahora cuando Dios nos ve a nosotros está viendo a Jesucristo. mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et quand il nous voit maintenant, il voit Jésus-Christ. Entonces ahora cuando estamos delante del Padre en oración, Dios está viendo a Cristo en Donc nosotros. quand nous sommes devant le Père dans la prière, Jésus voit Jésus au travers de nous. Por eso nuestras oraciones llegan al Padre por medio de Jesucristo. C'est pour ça que nos prières arrivent au Père à travers de Jésus. Por eso podemos tener comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Et pour cela, nous avons communion avec le Père à travers Jésus. Podemos tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Nous pouvons avoir la paix avec Dieu à travers de Jésus-Christ. Porque si no fuera por Jesucristo, hoy no estaríamos aquí. Parce que si ce n'était pas Jésus, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Si no fuera por Jesucristo, hoy no serías llamado Hijo de Dios. Si ce n'était pas à cause de Jésus-Christ, nous ne serions pas appelés enfants de Dieu. Y sabes una cosa, Et vous savez une chose, el que está a tu lado no sería tu hermano. et celui qui est à ton côté ne serait pas ton frère ou ta sœur. Sabes que el que está a tu lado, aunque sea tu marido, tu esposa, Que ce es soit tu ton hermano. mari ou ton conjoint, Somos hermanos nous en sommes Cristo. frères. Y al amparo de todas estas realidades y verdades que tenemos y somos en Cristo, Et donc, au travers de cette réalité que nous sommes en Christ, vamos a seguir contendiendo sobre pensamientos, opiniones, donc nous allons continuer de lutter avec nos entendements, nos opinions. por la gracia de Dios hemos sido salvados, tanto tú como el que está a tu lado. Pour la grâce de Dieu, nous avons tous été sauvés, autant toi que celui à ton côté. La misma gracia que alcanzó a Bernard es la misma gracia que me alcanzó a mí. La même grâce qui a atteint Bernard a atteint aussi Y la misma Manolo. gracia que alcanzó a Manolo es la misma gracia que alcanzó a La Bernard. même grâce qui a atteint Manolo a atteint Bernard. Y somos hermanos, Nous sommes frères, con diferentes pensamientos, diferentes maneras de vestir, avec différentes pensées, différentes manières de se vêtir, pero con un patrón, con un mediador, con una guía, que es Cristo mais Jesús. avec un patron, un médiateur, un guide qui est Jésus. La realidad es que somos imperfectos todos y cada uno de los que estamos Et aquí, la réalité, c'est que nous sommes tous imparfaits qui sommes ici. pero hemos sido aceptados por Dios Padre por medio de Jesucristo. Mais nous avons été acceptés par Dieu le Père au travers de Jésus. Hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Nous avons été régénérés par l'œuvre du Saint-Esprit. Y ahora nos dice que nosotros somos templo de Dios. Et il nous dit maintenant que nous sommes temple de Dieu. Y tanto tú como el que está a tu lado somos tanto templo tú- de Dios donde habita la presencia de Dios en Autant nuestras toi que vidas. celui qui est à ton côté, nous sommes temple de Dieu, là où Dieu habite. Por eso, por medio de Cristo, somos guardados, somos protegidos. Donc par le moyen de Jésus-Christ, nous sommes gardés, nous sommes protégés. Dios ha puesto alrededor de nosotros muchas barreras, muchas cosas para que no nos acontezcan muchas situaciones. Il a mis autour de nous beaucoup de barrières qui nous empêchent d'être atteints par A veces beaucoup damos de gracias a situations. Dios por las cosas que nos acontecen, por las cosas que vivimos. Des fois, on rend grâce à Dieu pour les choses qui nous arrivent, que nous vivons. Pero hay cosas que no vivimos porque Él ha puesto barreras de protección a nuestro alrededor. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne vivons pas parce qu'il a mis des barrières autour de nous. Y no solo eso, sino que por medio de Cristo vamos a llegar a la meta. Et pas seulement ça, mais aussi au travers de Christ, on va arriver au bout. On Entonces, va atteindre le but. hermanos y hermanas, Donc, frères et sœurs, Él es la realidad o la Il est- fuente de nuestra unidad. il est la réalité, la source de notre unité.
Y aquí Pablo, en este pasaje que estamos viendo, estaba dando un mensaje contundente. Et donc, Paul, dans ce passage que nous lisons, il envoie un message tranchant. Pero le estaba dando a los dos grupos con el mismo objetivo, con el mismo plan. Et il parle aux deux groupes avec le même objectif, le même plan. Y es que Cristo es el Señor de la iglesia. C'est que Christ est le Seigneur de l'Église. Cristo es el Señor de esta iglesia. Il est le Seigneur de cette Église. Y Él es tanto Señor tuyo como de tu hermano, el que está a Et tu il est lado. autant ton Seigneur que celui de ton frère à ton côté. Yo sé que estas cosas son cosas que sabemos, que conocemos. Je sais que c'est des choses que nous savons, que nous connaissons, Pero ese mismo Cristo que murió por ti es el mismo que ha muerto por tu hermano. ce même Christ qui est mort pour toi, il est mort aussi pour ton frère. Por lo tanto, nos dice la palabra de Dios, versículos de 10 al 12, que no menospreciemos a nuestros hermanos. Et donc, il est dit dans le Vamos, chapitre 14, Léelo. qui est Del verset- 14, del 10 al 12. donc du verset 10, Romains chapitre 14, du verset 10 à 11. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture déclare, moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi et tous célébreront la gloire de Dieu. Dice así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Dice, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado, bueno, dejamos ahí, no vamos a seguir al 14, lo dejamos en el 13. Es eso que hemos leído. Versículo 13, si quieres leerle. Donc on va lire maintenant le verset 13. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Nos dice, Pardon, Versículo. ça, c'était le 12. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. la palabra de Dios nos exhorta y nos indica cuál es nuestra condición y lo que somos delante de Dios. La parole de Dieu nous enseigne qui nous sommes et quelle est notre condition devant Dieu. Y somos personas imperfectas, Nous sommes des personnes imparfaites, somos personas que pecamos, nous sommes des personnes qui péchons, tenemos ciertas limitaciones en cuanto a conocimiento, a cuanto a sabiduría. nous avons certaines limitations quant à la connaissance, quant à la sagesse. Y la realidad es que ninguno somos dignos de esta gracia que hemos recibido. Et la réalité, c'est qu'aucun de nous n'est digne de cette grâce que nous avons reçue. Pero en medio de esa situación, Mais au travers de cette situation, que algunos no tenemos que darnos o ser muy listos para darnos cuenta que es así, et beaucoup nous sommes rapides à nous rendre compte que c'est comme ça, tenemos una buena noticia. nous avons une bonne nouvelle, Y es que somos de Cristo. c'est que nous sommes Amen. de Christ. Somos de Cristo, ¿verdad? Amen. Nous sommes de Christ. Los regenerados, los que nacemos de nuevo, hemos recibido esta gracia, este regalo inmerecido. Ceux qui sommes régénérés, ceux qui sommes nés de Christ, nous avons reçu ce cadeau que nous ne méritions pas. Si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Si réellement nous nous sommes repentis de nos péchés, si hemos alzado nuestros ojos a Cristo, si nous avons levé nos yeux vers Christ, si hemos humillado nuestro corazón si nous avons humilié notre cœur devant lui, para que Él sea el Señor de nuestra vida, pour qu'il soit le Seigneur de nos vies, vamos por buen camino. Ese es el nous camino. allons pour le bon chemin, c'est le chemin. Hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha traído, Dios nos ha Nous avons été appelés acercado a Él. par Dieu, Dieu nous a attirés à lui. Por eso, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios va a hacer, Et donc pour ce que Dieu a fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire, tenemos que ser consecuentes en nuestro vivir nous diario. devons être conséquents dans notre vie de tous les jours. Dios ha escogido, Dios ha elegido tanto a los débiles como a los fuertes. Dieu a choisi autant les faibles que les forts. Al final del capítulo 14, versículo 3, nos dice eso, pues Dios los ha aceptado por igual.
Donc dans le verset 14 final, del 14, versículo 3, el final. donc on va lire du verset 13 à la fin. Leemos 14. hasta el fin. No, el final del versículo 3. Ah, la fin du verset 13, pardon. Pues Dios los ha aceptado por igual. 14:3. Oui, oui, oui. Donc cessons donc de nous juger les uns les autres, appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. Entonces, somos de Cristo. Nous sommes de Christ, Todos y cada uno de los miembros regenerados, perdonados por su sangre. tous régénérés et pardonnés par son sang. Y cada uno estamos en un proceso diferente. Et chacun de nous, on est dans un processus différent. Y nos puede parecer un proceso similar o que es parecido. Et ça peut nous paraître un processus qui est le même ou semblable à celui des autres. Pero somos individuales en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios. Mais en fait, nous sommes tous uniques aux yeux de Christ, aux yeux de Dieu. Mi fe no te vale a ti para tu salvación. Ma foi ne peut pas te sauver à toi. Te puede ayudar en cuanto a tu caminar, te puedo instruir, te puedo enseñar, como tú a mí. Ça peut t'aider dans ton chemin, ça peut t'enseigner, ça peut t'instruire comme ta foi peut aussi le faire pour Pero en moi. cuanto a salvación, todos somos iguales. Mais devant le salut, nous sommes tous égaux. El mismo Dios que me salvó a mí es el mismo Dios que te ha salvado a Le ti. même Dieu qui m'a sauvé à moi t'a sauvé aussi à toi. Vamos a leer Romanos 15. Donc là, on va Merci. lire Romains au chapitre 15. Versículo 1, 2 y 3. Versets 1, 2 et 3. Dice, nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, estábamos leyendo antes que los débiles eran los que no sabían lo que Dios quería. Donc dans sa traduction, les faibles au chapitre 14, c'est ceux qui ne savaient pas ce que Dieu veut, et là, les forts, c'est ceux qui savent ce que Dieu veut. Y aquí nos da también una exhortación a los fuertes. Et donc là, il y a encore une exhortation pour les forts. Nosotros, los que sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Donc, dans sa version, c'est nous qui savons quelle est ce que Dieu veut, nous ne devons pas penser seulement à ce qui est bon pour nous. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Mais au contraire, on doit aider ceux qui n'ont pas cette certitude, cette assurance. Todos debemos apoyar a los demás. Nous devons tous appuyer les autres Dice, y buscar su bien. et rechercher leur bien. Buscar su bien. Rechercher leur bien. Ahí es un esfuerzo C'est de nuestra voluntad hacia Él. un effort de notre volonté vers eux. No es solamente dejarle que acontezca lo que Dios quiera, Non, pas laisser seulement qu'il arrive ce que Dieu veut. aquí los maduros, los que estamos en la fe, tenemos que buscar estas cosas que nos está enseñando y diciendo aquí. Donc nous qui sommes forts, nous devons rechercher ces choses qui sont écrites ici, le bien des autres. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. On doit tous appuyer, aider les autres et rechercher leur bien. Y dice, ¿por qué? ¿Para qué? Pourquoi? ¿Para qué? Pourquoi? ¿Por y par? ¿Es lo mismo? ¿Por? Es lo mismo. Pues lo mismo. Es lo mismo. Los demás simples, lo tenéis mejor los franceses que los españoles. Dice, En español. pourquoi? Pourquoi? ¿Por qué? En espagnol, il y a deux mots. Dice aquí, Pourquoi? porque así les ayudaremos a confiar en Dios. Parce que, donc dans sa traduction, parce que ainsi nous les aiderons à se confier en Dieu. No les apoyamos si no buscamos su bien para que vivan en sus pensamientos o en su mundanalidad. On les appuie pas pour qu'ils vivent dans leurs pensées ou dans les choses du monde, Sino les ayudaremos a confiar en Dios. mais on les aidera à se confier en Dieu. Dice, porque ni aun Cristo, versículo 3, Donc verset 3,
pensaba en lo que le agradaba a él. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Esta mañana nos hablaban, ¿no?, de que Cristo se entregó, que se dio a sí mismo. Sí. Ce matin, il nous a été parlé comment Christ s'est consacré pour nous. Nos s'est donné hablaban pour nous. de que el ejemplo a seguir es Jesucristo, no hay otro ejemplo. Et que l'exemple que nous devons suivre, c'est celui de Jésus, pas d'autre. Como Dios dice en la Biblia, Comme Dieu dit dans la Bible, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. je me sens offensé quand les autres t'offensent. El otro día estuve en un lugar, en Santander, en un rastro, Dans ma version, c'est les insultes que l'on te destinait sont retombées sur nous. y había un cartel que debe de llevar muchísimos años puesto allí. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais à Santander, Era un rastro, dans, un local donde hay bazar de piezas. dans une brocante où il y avait des pièces. Y el cartel decía, Et donc, il y avait un panneau qui disait en este lugar no se debe blasfemar porque es algo que me ofende. dans ce lieu, on ne doit pas blasphémer. Contra Dios, perdón, no se debe blasfemar contra Dios porque es algo que me ofende. Parce que c'est quelque chose qui m'offense, qui m'insulte. Yo sé que aquí hay gente de Santander, ¿no? Je crois qu'il y a des gens de Santander ici. Alguna hay. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Y en Santander se habla bastante mal. Et Pero en España también se blasfema mucho el nombre de les gens Dios. parlent très mal, mais dans toute l'Espagne aussi, en vérité. Y aquí, como dice la Escritura, dice, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Donc, il est dit dans ce passage, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. Y estas son características de las personas maduras, de las personas fuertes en la fe. Donc ça, c'est les caractéristiques des personnes mûres, fortes dans la foi, Donde se sigue el ejemplo de Cristo, qui suivent l'exemple de Christ, donde tratamos de agradarle a Él. et où on essaie de lui plaire en toutes choses. Por eso hay una responsabilidad Donc il y a une responsabilité de actuar en amor, en bondad, en misericordia, d'agir dans l'amour, dans la bonté, dans la miséricorde, buscando la edificación, la enseñanza, la instrucción de los demás. et en recherchant l'édification, la croissance des autres, Y especialmente a los débiles en la et fe. spécialement les faibles dans la foi. El modelo es Cristo, Él no buscó agradarse a sí mismo, Le modèle, c'est Christ. Lui n'a pas cherché à ce qui lui plaisait à lui, sino que Él soportó las debilidades de los demás y lo hizo por amor. mais il a supporté les faibles et il l'a fait Por par eso, amour. por eso, si tuviéramos que hacer un resumen del capítulo 14 y 15 Donc, si nous devions del libro de résumer Romanos, les chapitres 14 et 15 de la lettre aux Romains, podemos ver que Pablo lo que estaba llamando es a la unidad de los cristianos. donc Paul appelle à l'unité des chrétiens Y donde estaba exhortando tanto a los débiles como a los fuertes et il exhorte autant les faibles que les forts a ayudarse, à s'aider les uns les autres, a considerarse, à se considérer les uns les autres, a actuar en amor en agissant dans l'amour y poniendo siempre a Cristo como ejemplo del servicio y del sacrificio. mettant Christ en avant comme l'exemple du service, Yo de l'amour. no trato con este mensaje de decir o tratar de poner algo que no sé si se vive o vivís aquí. Donc je ne sais pas de deviner ce que vous vivez ici ou ce que vous vivez pas. Durante estos días atrás, buscando de Dios qué mensaje traer, qué mensaje Mais hablar, ces derniers jours, en cherchant la face de Dieu pour savoir quel message je devais apporter, había palabras, había instrucciones, había cosas que Dios me iba mostrando. il y avait des paroles, des instructions que Dieu me montrait. Pero el jueves Dios me llevó a estos pasajes, Romanos Mais 14, jeudi, le mensaje Seigneur 15. m'a amené à ces textes, Romains 14 et 15. Y yo decía, Dios, Señor, pero esto, ¿por qué? Et donc j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi ça? Es que aquí, o lo que me voy a encontrar, hay gente débil, gente fuerte, hay problemas. Dans les gens que je vais rencontrer, il y a des faibles, il y a des forts, il y a des problèmes. Os conozco a la gran mayoría.
et je connais la plus grande majorité. casi todos sois maduros en la fe. Je sais que presque tous vous êtes forts dans la foi. No sé lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hermanos, Je ne sais pas ce que Dieu a préparé pour nous comme église, comme peuple de Dieu, comme frères et sœurs en Christ. pero sí sé que es algo que Dios me ha dado primero para mí Mais je sais que c'est quelque chose que Dieu m'a donné premièrement pour moi y luego ponerlo delante de ti para tu edificación, para tu et le exhortación. mettre devant toi pour ton édification. No sé qué estarás viviendo en estos momentos, si estarás en un momento de debilidad, en un momento de Je ne fortaleza. sais pas ce que tu vis en ce moment, si tu es dans un moment de faiblesse ou de force. Pero en la iglesia, en el pueblo de Dios hay fortaleza, hay comunión, hay unidad. Mais en tout cas, dans l'Église, il y a la force, il y a la communion, il y a l'unité. Pero solamente como cuando cada uno de los miembros enfocamos y nos dirigimos a la palabra de Dios y a Cristo Jesús. Seulement quand nous tous, nous nous concentrons, nous mettons notre objectif sur Christ et sur sa parole. Entonces mi deseo es que Dios utilice este mensaje para tu vida como lo usa para la mía Mon désir, c'est que Dieu utilise ce message comme il l'a fait pour ma vie. y que puedas ser de esos fuertes que puedas recibir al débil Et donc que vous puissiez être des personnes fortes, capables de recevoir les faibles, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. en suivant l'exemple de Christ. Y nada más, que Dios os bendiga. Que Dieu vous bénisse. Gracias Bernard por improvisar y por Merci cubrir à la Bernard necesidad d'avoir improvisé y que pour couvrir le Dios os besoin. bendiga. Que Dieu vous bénisse. Vamos a orar mientras...